buenos días, un respetuoso y cordial saludo para el señor director de este importante medio de comunicación. Un agradecimiento porque es obvio que nosotros reconozcamos esa mentalidad plural y democrática que permanentemente ha manifestado, ha expresado, ha acogido a todas las corrientes de opinión que se expresan en el Ecuador. Saludamos comedidamente a los distinguidos colaboradores de este importantísimo medio de comunicación. Saludamos de manera fraternal, en forma similar, a los distinguidos compatriotas que viven en Guayaquil, en Guayas, en el litoral y el Ecuador entero, a los compatriotas que nos escuchan fuera del país a través del Internet, y también agradecemos a los compañeros que contribuyen a la difusión del análisis de la realidad ecuatoriana y de América Latina, como es el caso de Pepe, el caso de Raúl, de Clever, de César, de Medardo y de todas aquellas personas que contribuyen para que el pensamiento, para que la doctrina, para que una forma de pensar y analizar la realidad de América Latina y del Ecuador pueda canalizarse a los oídos, a la mente, a la conciencia del pueblo ecuatoriano. Nosotros quisiéramos en esta mañana, aparte de saludar respetuosamente a todas las mujeres del Ecuador por el Día de la Mujer, quisiéramos referirnos también a un hecho de gran trascendencia en América Latina. Y es justamente la circunstancia en la que nosotros no podemos dejar de apreciar la circunstancia en la que ha fallecido uno de los más importantes intelectuales de la América Latina. Estamos refiriéndonos al caso de Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, como se sabe, fue miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque esa era la causa patriótica de la patria de Rubén Darío y de Augusto César Sandino. Él ha sido siempre una de las figuras más importantes de la llamada teología de la liberación. Él siempre se definió como un socialista, como una persona de pensamiento de esas características. Y esto vale la pena señalarlo. Él era sacerdote, porque en América Latina, en los últimos años, han pretendido, eso es lo obvio, sí, confundirle a los pueblos de América Latina, intentar hacer creer que supuestamente el socialismo ha llegado al poder en América Latina. Y han hablado de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Pero el fallecimiento de este extraordinario latinoamericano, que estaba en contra del gobierno del señor Ortega en Nicaragua, porque no tiene nada de democrático ese gobierno, nos permite hacer algunas reflexiones. Yo creo que, además en las redes, es muy común el hecho que como una especie de moda o intentando sorprender en base al desconocimiento de lo que sucede en la formación humanística de la juventud de no solo de nuestro país, sino en América Latina, porque hay toda una campaña para tratar de erradicar este pensamiento. Yo creo que conviene que hagamos una reflexión sobre la realidad política, ideológica, de los llamados miembros del socialismo del siglo XXI y que nosotros le llamamos el fascismo del siglo XXI. Porque están al igual que Adolfo Hitler. Adolfo Hitler decía también que es socialista. Incluso hizo cambiar el nombre del partido de él para que se llame Partido Nacional Socialista. Así se llamaba el partido nazi. Y cuando la gente, la militancia de base del partido nazi le dijo a Hitler y a Himmler y a toda la plana mayor del nazismo, como Joseph Goebbels, que cómo era que si ellos eran enemigos de los socialistas ponían el nombre Partido Nacional Socialista. Entonces les dijeron que la palabra socialismo era sinónimo de la solidaridad
y que la solidaridad es un pensamiento y una concepción que la manejan sobre todo las iglesias, porque esa es la realidad. El cristianismo habla de la solidaridad. En el caso de los musulmanes hablan de la solidaridad, de la hermandad. Y entonces ellos querían sorprenderle al pueblo alemán y dijeron en una frase que está recogida en los textos de la historia, que la palabra socialismo en el nombre del partido nazi, aunque ellos eran enemigos de los socialistas, tenía la virtud de hacer, ¿sí?, o de buscar, de que esa era la idea de ellos, ¿sí? Es como la jaula, la palabra, que atrapará al pájaro, es decir, que le encerrará al pueblo alemán, un pueblo tan culto, tan extraordinariamente, diríamos, formado pues a través de los siglos. Es decir, el nombre de socialismo tomó Hitler como trampa. Y aquí en América Latina, la llamada corriente del socialismo del siglo XXI son los alfiles para quitarle a los pueblos de América Latina la riqueza nacional de cada una de nuestras patrias y poner esa riqueza en manos de las corporaciones extranjeras o multinacionales. Veamos lo del Ecuador, pues. Miren cómo el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos, las fábricas de cemento, todo absolutamente lo han transferido a manos de las multinacionales. ¿Y cómo están listas las leyes para transferir todas las centrales hidroeléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el Banco del Pacífico, el caso de la flota petrolera ecuatoriana, el caso de TAME, y quieren vender y transferir toda la riqueza nacional? ¿Quiénes hacen eso? Los enemigos del pueblo, los vendepatrias que utilizan la misma metodología de Hitler, pero para engañarle al pueblo. Socialista en América Latina fue Salvador Allende Gossens, el presidente de Chile. Él sí era socialista. El presidente de Chile que recuperó para Chile lo que estaba en manos de las multinacionales entregado por gobiernos anteriores al gobierno de Salvador Allende. Así recuperaron la mina de Chuquicamata, la mina de la Escondida, la mina del Teniente, la mina Salvador, y recuperaron para Chile, recuperando las minas, la riqueza de este país, el país de la estrella solitaria, y allí obtuvieron más del 70% del total del dinero que tenía Chile. Miren ustedes, dinero que serviría para atender a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas mapuches, a los maestros, a las universidades, al desarrollo del sistema educativo, de la salud, y además se basaba el gobierno de Salvador Allende en las organizaciones populares. Miren ustedes, en cambio, la práctica del correísmo o fascismo del siglo XXI. A destruir las organizaciones de los trabajadores, a anular al Frente Unitario de los Trabajadores, a ilegalizar a la Unión Nacional de Educadores, perseguir a todo lo que significaba la Organización Juvenil del Ecuador, prisión y cárcel para los dirigentes del Mejía, de la ciudad de Quito, del caso del Colegio Juan Montalvo de Quito, de los del Central Técnico de Quito, de los 10 del Ulucoto, prisión, cárcel y leyes punitivas en contra del pueblo ecuatoriano. Por eso es importante ajustar cuentas con la verdad, con la historia, con la realidad, porque no puede ser que los engañadores todo el tiempo pretendan seguir mintiendo y falseando la realidad. Peor todavía en América Latina. Valdría la pena, en este sentido, recordar pues cuál es el origen político del señor economista Rafael Vicente Correa. ¿Sí? Existen pruebas documentales. Hemos estado recabando y consiguiendo las fotografías del núcleo de formación ideológica y política de Rafael Correa. Y la hemos conseguido. Miren, les ruego que si gustan ustedes, tomen nota, porque pueden ir a comprobar lo que les voy a decir.
En primer lugar, queremos recordar que hay 3 sitios donde pueden ustedes cotejar, comparar lo que les voy a decir, porque ahí están las fotografías y las pruebas del origen ideológico político en la derecha, y para mucha gente la extrema derecha del Ecuador, de Rafael Correa. Primera fuente, por favor apunten, pueden encontrar ustedes en la biblioteca de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Allí existe un libro que se llama Mi Vida se llama el libro. El autor es el doctor Gustavo Noboa Bejarano. Está editado por la comunidad salesiana en el año 2013, donde constan las fotografías de los miembros de los gustavinos, que mucha gente los ha vinculado, o los ha establecido nexos con el Opus Dei, una organización de derecha de la Iglesia Católica. Allí están las fotos en la data de Pozorja, en 1984, en la inauguración de la capilla de la Casa de Retiros, donde consta, claro, Gustavo Noboa Bejarano, el jefe e instructor de los gustavinos, y allí está Rafael Correa, Fabricio Correa, Alberto Dajic y otros altos funcionarios que luego serían del gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. Ahí está en la foto, Rafael Correa, Víctor Almeida, Carlos del Pozo, Alberto Dajic, Paul Flor, Ernesto Weisson, Kenneth Shepard, Mario Patiño, Rodolfo Barniol, Víctor González, y sentados está en primera fila Gustavo Noboa con sus hijos Diego y Susana. Allí está. Allí están las fotografías del retiro espiritual de este grupo de oración San Pablo, con el sacerdote jesuita Alfonso Ascanio en Punta Blanca, donde entre los gustavinos, vale la pena señalar, está Rafael Correa, Luis González Rubio y Alberto Dajic. Es decir, son de la misma, del mismo origen, de la misma vertiente. Por eso vale la pena recordar quién, entendemos nosotros o deducimos, le dio el puesto para que se haga cargo de todo el sistema educativo del Ecuador cuando llega al poder, a la presidencia de la República, el binomio entre el señor arquitecto Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés con el economista Alberto Dajic. El encargado de todo el sistema educativo, que es controlado, financiado con $120 millones por parte, óigame, sí, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, es el economista Rafael Correa Delgado. Y el nombramiento se encuentra ¿en dónde? El nombramiento se encuentra en el registro oficial del 10 de septiembre de 1992, donde él se queda laborando 2 años. Año 92, año 93, y consta en la hoja de vida del economista Rafael Correa. Años después está en la presidencia de la República, ¿quién? Rafael Correa. ¿Quién es el que le da el informe en la que establece que no hay responsabilidades en lo que significó el manejo de gastos reservados del economista Dajic? Ese informe entrega ¿a quién? Carlos Polit Fagioni, el Contralor General del Estado. ¿Y quién era el que controlaba a Carlos Polit? El que lo nombró y el que además fue usufructuario de los informes de Polit, que fue justamente el gobierno de Rafael Correa. Pero el que obviamente el señor Carlos Polit Fagioni no iba a entregar un informe en contra de la voluntad del señor economista Rafael Correa. Él es el que da el informe, Carlos Polit, que era al fin peón de la política de Rafael Correa. Miren ustedes, no estamos utilizando un solo adjetivo, no. Estamos señalando que ustedes pueden encontrar las pruebas, las fotografías. Pero esta es la primera prueba. Repito, el libro Mi Vida, de Gustavo Noboa Bejarano, editado en el año 2013, y las fotografías del núcleo de este sector de tendencia de derecha, del sector
de los gustavinos de la Iglesia Católica, obviamente, está en el libro del propio doctor Gustavo Noboa Bejarano. Esta es la primera fuente. Vayan y constaten. Vayan a la biblioteca de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que ojalá no se pierda el libro, ¿no? Segunda fuente, en el libro El Séptimo Rafael, de Mónica Almeida y Ana Karina López, publicado en la editorial Apérimus, publicado en el año 2017. A partir de la página 112 y siguientes constan una colección de fotografías donde posan precisamente los gustavinos, y entre ellos está Rafael Correa, está Alberto Dajic Garzosi, Fabricio Correa, y está, claro, el jefe o el instructor, el jefe de los gustavinos, el doctor Gustavo Noboa Bejarano. Repito la fuente. Libro El Séptimo Rafael, de Mónica Almeida y de Ana Karina López, publicado por la editorial Apérimus, publicada en el año 2017, y que el municipio de Quito le dio un reconocimiento por el aporte valioso en información histórica por motivo de la fiesta de la Fundación de Quito el 6 de diciembre del año 2017. Tercera fuente. Tomen ustedes una entrevista que le hacen al señor ex vicepresidente y luego presidente, porque fue vicepresidente de Yamil Mahahuat, el doctor Gustavo Noboa Bejarano. Allí está en el artículo que se titula La vicepresidencia debe ser eliminada, así se llama ese artículo, que consta en la revista Vistazo, desde la página 10 a la página 13, de la edición número 1240, correspondiente al 25 de abril del 2019. La fotografía de los gustavinos consta en la página 11, en la segunda y tercera columna. Ese es el origen ideológico, ese es el origen político de Correa. Correa nunca, jamás fue parte de la izquierda, ni de la juventud socialista, ni la juventud comunista, ni juventudes progresistas, ni juventudes cristianas de avanzada. No, todo lo contrario. Él, en un discurso que está publicado en el diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, del día viernes 13 de abril del 2007, donde se reproduce lo que él dijo en el discurso de la víspera, es decir, en la sesión solemne de los 450 años de la Fundación de Cuenca. Él dice que no tiene nada que ver con la trasnochada teología de la liberación. Ese es el verdadero contenido ideológico y político del señor economista Rafael Correa, formado en la derecha, nunca jamás en la izquierda, y que utiliza la palabra socialismo precisamente para engañarle al pueblo y para que además se justifiquen los elementos, óigame, sí, que le prestaron el membrete, le prestaron el número, le prestaron la bandera para engañar al pueblo y encaramarle en el poder, para en los hechos destruir el sistema educativo, para destruir el sistema de salud del pueblo ecuatoriano, para procurar desnacionalizar las Fuerzas Armadas, para destruir la seguridad social, para igualmente ir destruyendo lo que es el sector agrícola del Ecuador, pues. Él hizo la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales para vender las tierras del Ecuador a las compañías extranjeras. Miren ustedes la hacienda que decían que era el modelo en el Ecuador, la Clementini, que tenía pista de aterrizaje, donde aterrizaban las avionetas con sustancias prohibidas y al margen de la ley. Ahora ya no es de los ecuatorianos, han comprado capitales rusos. ¿Quién hizo la ley? Correa. Sí, señor. Y en el campo de la educación, recuerden cómo desaparecieron todos los normales formativos de la niñez ecuatoriana. Desaparecieron los centros de preparación laica de los maestros primarios de todo el Ecuador. En el caso de Guayaquil, pues recuerden ustedes los normales, el Leónidas García y el Rita Lecumberri. Y en Quito, recuerden ustedes
el de mujeres, que era el Manuela Cañizares, y el de hombres, el Juan Montalvo, y en Cuenca, el Manuel de Jesús Calle, y en Manabí, el Eugenio Espejo, y podríamos hacer relación de todo el país. Destruyó todas las facultades de pedagogía, filosofía y letras que formaban los maestros secundarios por materias. Desapareció Correa. Dice que hecho el socialista, entre comillas. Mentira. Un hombre de concepciones anticomunistas y fascista. Otra cosa que vale la pena recordar. ¿Quiénes fueron los que depuraron, excluyeron a todos los maestros universitarios de pensamiento contestatario progresista, nacidos en la década del 40 o 50 del siglo XX? Aplicándoles el artículo 13 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que exigían que en determinado tiempo los maestros deberían, óigame, sí, deberían tener un PhD o doctorado. Y óigame también que es importante lo que les vamos a señalar. Desaparecieron gran parte de toda la docencia universitaria del Ecuador, los mejores y más experimentados abogados, economistas, arquitectos, ingenieros, químicos, odontólogos, agrónomos, de todas las carreras del Ecuador, de todas las universidades del país, depuró y sacó Correa, porque él es un tipo de formación anticomunista. Él era parte nunca de una organización progresista. Y les estoy dando con las fuentes para que consulten y para que verifiquen que lo que les decimos es la absoluta verdad. No solo eso, en el Ecuador habían el libre ingreso, pero con Correa prácticamente hay 1.200.000 jóvenes menores de 30 años que se quedaron fuera de la universidad para siempre. Si las familias de aquellos jóvenes tenían dinero, podrían llevarles a una universidad privada, que además subieron los costos y procuraron que todos los jóvenes se formen solo en universidades privadas controladas ideológicamente, y han querido destruir las universidades estatales. Explíqueme pues cómo así está intervenida la Universidad Estatal de Guayaquil, que es la más numerosa de la República, porque quieren el control ideológico sobre la juventud del Guayas y de la gente que de todas las provincias, sobre todo del entorno, iban a la Universidad de Guayaquil. Es clarísimo. Y miren ustedes, los cupos, que van a dar 112.000 cupos, pero si los bachilleres cada año, entiendo que son cerca de 300.000, pues, ¿y el resto? Y los que son pobres se quedan sin carrera universitaria. Y estableció mecanismos tramposos que no les enseñan a nivel colegial para que justamente no puedan acceder a las universidades. Y existe lo que se llama el acoso laboral a los maestros universitarios para quemarles y consumirles el tiempo de la manera más absurda e infame. En la Universidad Central de Quito quedaron como 9 profesores de los 340 que eran, según se informó en el caso de Ingeniería Civil. Entiendo que quedó una cantidad similar en Arquitectura y Urbanismo de los cerca de 280 maestros que eran. En la Universidad de Cuenca, de los 800 maestros, 410 tuvieron que irse en pocos días. Con las leyes de Correa, con las leyes del fascismo del siglo XXI, exactamente con la misma metodología que utilizó Adolfo Hitler en 1933. Nosotros cuando hemos dicho y hemos hablado del fascismo del siglo XXI, no lo hemos hecho precisamente, diríamos, sin el sustento de las afirmaciones que corresponden. Y en el campo de la salud, pues, ¿quién dio el decreto 813 para excluir a los médicos con más experiencia y dejar sin adecuada atención a la población en hospitales públicos, del IES y de todo nivel? A todos los especialistas los mandaron sacando, a los mayores de 60 años, a los que más sabían por ramas de especialización con décadas de experiencia y que eran los que preparaban a los que recién llegaban de las universidades, sobre todo públicas o estatales, pues todo destruido. ¿Quién desapareció? El Instituto Izquieta Pérez, que funcionaba desde 1937. ¿En qué gobierno desapareció el Hospital Neumológico Valenzuela de Guayaquil?
¿En qué gobierno desaparecieron todos los hospitales de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, que era la que se especializó en lo que significaba el tratamiento de las enfermedades pulmonares o neumológicas? ¿Creen ustedes que es casualidad que ahora vienen estos virus, coronavirus y pestes para atacar los pulmones de la humanidad? Y en el Ecuador ya desaparecieron con antelación los hospitales neumológicos como los de la antigua Lea, y que mandaron a la casa a los mejores investigadores, que eran muchos de ellos de Lisqueta Pérez, y los que eran médicos con especialización en neumología en los hospitales públicos y del IES. Abramos los ojos, y esto no es casualidad. Hay que desnudar el verdadero contenido anticomunista, antipopular, antinacional, al servicio de las corporaciones extranjeras del supuesto socialismo del siglo XXI, que no existe. Es el fascismo del siglo XXI, que utilizó la misma metodología de Adolfo Hitler, y cambió el nombre del partido de él, pues. ¿Por qué desaparecieron el Izquierda Pérez? Lo comentamos. Porque no querían que haya control ni siquiera sobre la calidad de los medicamentos genéricos. Recordemos que la vacuna A1H1, que fue puesta de manera colectiva desde las escuelas, los colegios, los empleados públicos, de acuerdo al doctor Wolfgang Wodarg, presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, vale la pena recordar, sí, se generaron esas vacunas en bioreactores con células cancerosas. Esa denuncia la hizo él y la difundió a nivel mundial la información de la Comunidad Económica Europea, porque el doctor Wolfgang Wodarg era el presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa. Y en el Ecuador, en base a la documentación de Europa, justamente hizo relación a lo que pasó en Alemania y en Polonia, y está publicado en el libro Cosmos, Energía y Salud Humana del doctor Víctor Hugo Rivadeneira Altamirano, en la página 73, uno de los más importantes investigadores de nuestra patria. ¿Quiénes fueron, pues, los que desde el gobierno buscaron la desestructuración sistemática de las Fuerzas Armadas? A sabiendas que las tierras y el agua son los objetivos de las guerras del futuro, y que la utilización de virus y bacterias son los métodos de ir acabando con la población de los pueblos de América Latina y del mundo entero, y que uno de los objetivos de ellos es llevarse la Amazonía. ¿Cómo se defiende la Amazonía si a las Fuerzas Armadas, en vez de dejarles que defiendan la soberanía nacional, quieren hacer otra policía para que le dé palo a la gente, nada más? ¿Quiénes son los que están preocupados ahora que dicen que hay que reprimir y controlar a las manifestaciones de la gente descontenta? Si la gente sale a la calle porque no está de acuerdo que se roben la plata, que existan gobiernos corrompidos que no pueden recuperar uno solo de los 70.000 millones de dólares que dice el BID y que dice justamente la propia Unión Europea a través de la OCDE, que es lo que ha desaparecido en el Ecuador desde el año 2007 al 2017. ¿Por qué no luchan contra la corrupción? ¿Por qué no les toman presos a los que se llevan 400 millones de dólares con el contrabando de la gasolina? Van a comprar 1,000 carabinas con las que disparaban en Chile y aquí mismo en el mes de octubre en el rostro con perdigones. ¿Qué pasa, señores? ¿Por qué quieren divorciar a unas Fuerzas Armadas que deben ser la defensa de la República, la protección del pueblo y la nación, y que quieren hacerle una policía número 2? ¿Qué les pasa, señores? Quieren establecer divorcios realmente graves e irreversibles. Y yo les invito a que ustedes mediten lo que ha pasado en el campo de la seguridad social. Miren, no existen los recursos, se lleva la plata del IES. No existen medicamentos de calidad, nada, absolutamente. La destrucción de la agricultura, el abandono programado para que colapse el sector agrícola, la importación de maíz en época de cosecha para quebrar a los maiceros para que vendan sus tierras. No podían controlar al molusco africano en la producción del arroz.
el irrespeto de los precios. Entonces, uno tiene que reflexionar, ese gobierno no es socialista, ese gobierno anticomunista, disfrazado de socialista y con la venia de los mismos miembros de la extrema derecha en la cual él se incubó, donde él se originó. Y claro, hay que decirlo, ¿quiénes son en América Latina socialistas? Ernesto Cardenal. Lean la vida de Ernesto Cardenal, uno de los más importantes, diríamos, miembros de la teología de la liberación, que en el marco del Evangelio evidentemente ha dado o ha querido buscar dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, no solo dar posada al peregrino, sino techo permanente al desamparado, trabajo al desocupado. En esta corriente de este socialismo creativo de América Latina también estuvo el sacerdote colombiano Camilo Torres, Leonardo Bock, sacerdote franciscano de Brasil, Pedro de Casaldáliga, el obispo de Olindo y Recife, Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas, Elder Cámara, Paulo Evaristo Arns, arzobispo este último de Sao Paulo, Leonidas Proaño, el obispo de los indios en la provincia del Chimborazo. ¿Saben ustedes cuántas iglesias han creado y han puesto templos en Chimborazo luego del trabajo inmensamente solidario y liberador de Leonidas Proaño? 2.500 iglesias, porque quieren el control total sobre los indígenas y sobre el movimiento social que se desarrolló con el trabajo solidario de Leonidas Proaño. Por lo tanto, aquí en el Ecuador hay que decir las cosas como son. Yo creo que hay que señalar que los miembros del gobierno y la cúpula de Alianza País y de la supuesta Revolución Ciudadana juegan el mismo papel que los pederastas con la iglesia. Son la antítesis, destruyen, desfiguran lo que evidentemente plantea el Evangelio. Los regímenes llamados progresistas o del socialismo del siglo XXI, que nosotros lo llamamos el fascismo del siglo XXI, tienen el encargo de desnaturalizar los sueños, destruir una doctrina humanista, corromper la esencia solidaria y la ilusión de los oprimidos, que no quede ni la ilusión, ni la esperanza, ni el sueño. Imagínense que alguien dice que es cristiano, que es pastor cristiano, y dice que hay que robar y que hay que matar, y alguien me dice, Señor, pero el cristianismo y el evangelio no dice eso, y él como gran argumento dice, no, pues, es que este es el cristianismo del siglo XXI. Que les recordar que socialistas en la humanidad han sido personas como Stephen Hawking, óigame, el sabio, este científico que falleció hace poco tiempo en Inglaterra, Stephen Hawking. Él tiene una entrevista en el tomo 9 de la colección que publicó El Comercio en el año 2015. Abran el tomo 9. Allí están grandes entrevistas de la historia. En ese tomo 9 está la entrevista a Mikhail Gorbachev, a Carlos Slim Helou. Ahí está Stephen Hawking en tercer lugar, Lionel Messi, Ferran Adrià, Lula da Silva, Larry King, Bernard Madoff, y en la entrevista de Javi Allen, así se llama el periodista, XAB chica I, Allen, A-Y-E-N, Allen, publicada en La Vanguardia de España, el día 25 de septiembre del 2008, en la página 36, cuando se le pregunta cuál es su ideología, él responde, entre comillas, en la página 36, ideológicamente, dice Stephen Hawking, soy socialista. Stephen Hawking, no, este señor Correa, ¿qué pasa? Albert Einstein, vean ustedes, entren al internet, busquen las publicaciones de Albert Einstein en el año 1948. Allí encuentran un trabajo llamado ¿Por qué el socialismo?, donde Albert Einstein advierte que con el capitalismo no hay posibilidades de solución a los problemas sociales, económicos y políticos. No defiende el estalinismo, ojo,
Él reivindica el socialismo como doctrina solidaria, porque el estalinismo, con sus concepciones absolutamente autoritarias y represivas, tampoco puede significar el imperio de la libertad y la solidaridad, como debería ser una doctrina tan humana como se plantea que sea la doctrina que profesaron y profesan los defensores de la teología de la liberación. Miren, y creo que es importante recordar, por razones de tiempo, vamos solamente a enumerar algunos nombres de grandes líderes del pensamiento socialista. Vladimir Ilich Lenin, el que hizo la Revolución Rusa donde en las 14 naciones y nacionalidades habían como 4 y 5 que no tenían ni siquiera alfabeto escrito, óigame, como pasaba en Kazajstán y Almatá. Ni siquiera alfabeto escrito. Pero, y luego, cuando se enfrentaron al nazismo, le derrotaron al nazismo, porque ellos fueron los que llegaron incluso hasta Berlín. Recuerden ustedes, después de perder más de 20 millones de seres humanos, luego que los nazis destruyeron 1.710 ciudades y aldeas y poblados, ellos llegaron y luego de la destrucción de la Unión Soviética, hasta 1945, en 1959 tomaron la delantera en lo que fue la carrera espacial y mandaron el primer ser vivo, que era la perrita Laika, el primer varón, ser humano, que llegó al espacio, que fue Yuri Gagarin, la primera mujer, Valentina Tereshkova. Y claro, han habido grandes teóricos, no gente violenta o destructiva, no. Lean la vida de Carlos Marx, que para poder sobrevivir tuvo que ir a vivir en Inglaterra, y donde su amigo Federico Engels, que era un hombre de recursos, era un industrial de Alemania, le ayudaba económicamente. Recordemos figuras como el propio Mao Zedong. No puede explicarse la China de hoy sin Mao Zedong. O Ho Chi Minh, el hombre que liberó Vietnam. Recordemos el caso del propio Ernesto Guevara, el propio Fidel Castro, que 90 millas frente a los Estados Unidos logró desarrollar un sistema al que han querido asfixiar los gobiernos norteamericanos, 12 presidentes de los Estados Unidos, desde Dwight Eisenhower hasta ahora el señor Donald Trump. Eso explica por qué ha habido las circunstancias tan duras en las que ha tenido que desarrollarse. Farabundo Martí, León Trotsky, Jorge Dimitrov, este último de Bulgaria, Palmiro Togliatti de Italia, Raúl Sendi de Uruguay, Augusto César Sandino de Nicaragua, Camilo Cienfuegos de Cuba, Carlos Marighella de Brasil, Manuel Marulanda en el caso de Colombia, Manuel Agustín Aguirre en el caso del Ecuador, Salvador Allende en Chile, Patricio Lumumba en el Congo. Recordemos Carlos Luis Prestes en Brasil, Camilo Torres, sacerdote colombiano, Nelson Mandela en Sudáfrica, Gabriel García Márquez, que militó en el partido que se llamó Movimiento al Socialismo, cuyo jefe era Teodoro Petkov, que justamente estuvo contra lo que significa el gobierno de Maduro y otros más en el caso venezolano. Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Máximo Gorki, León Tolstoy, influenciado de ese pensamiento, aunque era un hombre cristiano también. Recordemos el caso del Mahatma Gandhi, Sigmund Freud, Charles Darwin, los esposos Curie, Eduardo Le Corbusier, el caso de Andrei Tupolev de los aviones justamente de la antigua Unión Soviética, Iván Pavlov, Josué de Castro, el autor del libro Negro del Hambre de Brasil, Darcy Ribeiro, rector de las universidades brasileñas, Paulo Freire, Ernest Hemingway, André Malraux, León Felipe, el poeta español, Miguel Hernández, poeta español que murió en las cárceles de Francisco Franco, César Vallejo del Perú, Federico García Lorca de España, Antonio Machado de España, Jorge Bernard Shaw de los Estados Unidos, John Reed, periodista norteamericano, que narró los 10 días que conmovieron al mundo, los días de la Revolución Rusa, y que está enterrado en la Plaza Roja. Recordemos el caso de Mikhail Sholokhov, de Thomas Mann, de Marcel Proust, de Vladimir Mayakovsky, de Ulia Ehrenburg, de William Faulkner. Recordemos el caso de Romain Rolland,
de George Orwell, que estuvo luchando junto a la República en contra del fascismo en la Guerra de España, Emilio Solá de Francia, Bertrand Russell, Paul Eluard, Julius Hussig, recordemos el caso de Makarenko, de Franz Kafka, de Jean-Paul Sartre, del propio Alejo Carpentier, Ernesto Cardenal, al que estamos haciendo relación ahora en estos días, Bertolt Brecht, poeta alemán, Jorge Amado, escritor brasileño, Gioconda Belli de Nicaragua, Rafael Alberti, poeta español, y muchísimos más. Y recordemos personalidades de las ciencias sociales como Nicolai Bukharin, Ernest Mandel, James Petras, Abraham Noam Chomsky, Cyril Lukács, Antonio Gramsci, José Carlos Mariátegui, Rosa Luxemburgo, Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Tomás Borges, Roger Garaudí, además de artistas como Pablo Picasso, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Rufino Tamayo, el propio Osvaldo Guayasamín, Marc Chagall, Enrique Matisse, Igor Stravinsky, Dmitri Sostakovich, Vasily Kandinsky, Sergio Prokofiev, recordemos, Pier Paolo Pasolini, el propio Charles Chaplin, que por sus simpatías políticas lo sacaron de Estados Unidos, Sergei Eisenstein, director de muchas de las películas más importantes de todos los tiempos, Luis Buñuel, el español, entre otros. Y recordemos que también en lo que tiene que ver con el Ecuador, y queremos acabar el programa antes, obviamente, de las 11:30, y por eso en esta vez solo vamos a leer algunos nombres, no solamente recordando que algunos de los que nombramos eran Premio Nobel de Literatura, como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, como Gabriela Mistral, o escritores tan formidables como Eduardo Galeano de Uruguay, o José Carlos Mariátegui, o Juan Rulfo, o José María Arguedas del Perú, o José Saramago de de Portugal, Jorge Luis, digamos, entre otros, Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, Máximo Gorki. Y en el Ecuador, óigame, recordemos que César Dávila Andrade, el gran fakir, el poeta de los más grandes del Ecuador, él militó en el Partido Socialista desde la edad de 22 años. Recordemos que Jorge Carrera Andrade era miembro de la dirección y entre los fundadores del Partido Socialista en mayo del año 1926. Y hagamos memoria que el príncipe de la canción nacional, ¿sí?, Francisco Paredes Herrera, militó en el Partido Socialista, era hombre de ideas socialistas, y él hizo el himno del Partido Socialista. Recordemos la trayectoria política de Alfredo Pareja Díez Canseco, de Joaquín Gallegos Lara, de Enrique Gil Gilbert, del propio Aguilera Malta, Adalberto Ortiz. Recordemos, pues, figuras extraordinarias que han habido en el caso de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar demarcando lo que es el pensamiento humanista del socialismo, la verdadera posibilidad de intentar hacer realidad lo que el Evangelio plantea y propone, y recordar que lo que decía y dice en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículos 32 a 35, y el capítulo 2, óigame, capítulo 2, versículos 44 y 45 de Hechos de los Apóstoles, plantean que la vida de los cristianos hacía de que los que tenían fortuna entreguen el producto de esa riqueza a los apóstoles, quienes repartían. Doctor, disculpe la interrupción, nos están haciendo señal de cabina que este programa, Día Histórico, ha concluido. Lo vamos a hacer agradeciendo, a pesar que no es las 11:30, pero no tenemos ningún problema de agradecer la oportunidad de haber difundido ideas, puntos de vista, documentación con las fuentes donde pueden encontrar, para que el pueblo ecuatoriano recupere la verdad. Y como dice el propio Evangelio en el capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Ha sido un programa de este colectivo del Ecuador libre y eterno, cuyos lemas son que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende y que pelearemos por un Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias, muy buenos días.